Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios en esta oportunidad a todos los hermanos y hermanas en Cristo Jesús y a todos los amigos y público en general, que por la gracia de Dios tienen la oportunidad de poder participar de estos estudios que estamos realizando en este tiempo de gracia que Dios concede aún a la humanidad. Estamos estudiando esta serie de estudios del plan de salvación en base a la justicia de Cristo. Una salvación completa que Dios ha dispuesto para todo ser humano en este mundo. Y lo que necesita es que el ser humano pueda informarse, pueda conocer personalmente en la palabra de Dios cuáles son los requisitos y las condiciones para poder recibir el perdón y la salvación, y cuáles son los requisitos y condiciones para vivir esa salvación, para poder experimentar y permanecer en esa salvación que es la vida eterna conforme el plan de salvación. Estamos en el estudio número 535 de esta serie. El justo vivirá por la fe. El cristiano necesita ser justo para vivir por fe. Entonces ahora vamos a continuar estudiando la historia, cómo este mensaje fue presentado hace más de 100 años atrás en el Congreso de Minneapolis al pueblo adventista. 3 mensajeros presentaron este mensaje: la hermana Elena Harnon de White, los pastores A.T. Jones y E.J. Waggoner. Los 3 mensajeros presentaron el mensaje de justificación por la fe, salvación por medio de la justicia de Cristo. Y este mensaje fue rechazado por el pueblo adventista. Y como consecuencia del rechazo, el pueblo adventista quedó sin la justicia de Cristo, sin la luz de la justicia por la fe, y no pudo iluminar el mundo con la gloria de Dios, es decir, con el carácter de Cristo. Hasta hoy, el adventismo está esperando la lluvia tardía para poder predicar con poder el último mensaje de misericordia al mundo. Entonces, todavía Dios ha extendido el tiempo y Dios está esperando que este mensaje sea restaurado, que este mensaje sea investigado y recuperado. En otras palabras, la mina de justificación por la fe que el pueblo adventista abandonó en 1888 necesita ser recuperado. Por eso estamos estudiando en este tiempo y estamos conociendo tal como este mensaje fue presentado en 1888. Los requisitos, las condiciones que son sencillas y fáciles y posibles para todo ser humano que cree en Cristo y desea recibir la salvación gratuitamente. Son 12 condiciones sencillas y fáciles. Y en
segundo lugar, estudiaremos las condiciones para vivir esa salvación. Pero ahora estamos en la parte inicial. Ahora vamos a estudiar la fe de Jesús de la justificación por la fe. ¿Qué clase de fe el pecador arrepentido necesita? ¿Cómo debe ser la fe verdadera del creyente para recibir una vida nueva en Cristo Jesús? Es la tercera condición, pero esta tercera condición que vamos a estudiar es la que influye y es la base para poder cumplir las 12 condiciones o dar los 12 pasos. Por ejemplo, hemos estudiado el llamamiento al perdón, a la justificación, a la salvación, y el llamamiento a los justificados, a los salvados, a los cristianos, al trabajo misionero, a la obra médico-misionera, a predicar el Evangelio. Son 2 llamados. Y todos los que aceptan el llamamiento realmente lo tienen que hacer por fe, una fe verdadera. La segunda condición que hemos estudiado, el estudiar y conocer y comprender en su verdadero sentido espiritual la palabra de Dios por fe. Necesita fe para estudiar y comprender correctamente la palabra de Dios. Y ahora estamos en la tercera condición, que es la misma fe. La cuarta condición estudiaremos después de esta, la humillación. La humillación tiene que ser por fe. El quinto paso es el arrepentimiento por fe. El sexto paso, el que cree verdaderamente, por fe caerá en la roca que es Cristo Jesús y por fe será quebrantado. El séptimo paso, por fe renunciará a todo lo que es y todo lo que tiene. Renuncia total, completa, para aceptar a Cristo. Octava condición, por fe confesará verdaderamente a Dios, y también hay confesiones también personales en este mundo. Y noveno paso, por fe el creyente aceptará a Cristo como su Salvador individual. Y el décimo paso, por fe entregará su corazón, su mente, su vida, su voluntad y todo lo que es, por fe entregará a Cristo su vida. Y la condición número 11 o el paso número 11, llegamos a la justificación por la fe. Recibir el perdón y la justicia, que es la nueva vida, es por fe. Y el paso número 12, una verdadera conversión por fe, que es el nuevo nacimiento por fe, engendrado por el Espíritu Santo, para comenzar a vivir como hijos de Dios en el reino de gracia, para vivir por fe como cristiano. El justo vivirá por la fe. Por la fe ahora será obediente. Por la fe se mantendrá en el carácter perfecto de Cristo y por fe producirá los frutos del Espíritu, que son amor, fe, paciencia,
virtud, temperancia, caridad, gozo, paz, alegría. Todo eso se produce por fe. Y por fe permanecerá en Cristo hasta la segunda venida de Cristo. Entonces, la fe es la esencia, es la base para poder recibir la salvación, y la fe, por fe, el justo, el salvado, puede vivir una vida de santidad. Entonces, cuán importante es estudiar la fe, comprender verdaderamente cómo es una fe verdadera, una confianza verdadera. Desde ya podemos decir, no se puede tener fe, confianza o creer en dos objetivos o en dos dioses, podemos decir. Jesús dijo, no se puede creer en el mundo, que es Mamón, y no se puede creer en Dios al mismo tiempo. Si uno tiene verdadera fe, solamente puede creer en Dios como un Dios poderoso, salvador, un Dios que por amor concede de gracia todo lo que el ser humano necesita para vivir una vida nueva. Entonces, si tiene esa verdadera fe, desconfiará de todo, perderá la fe en sí mismo, en el yo, ya no tendrá que confiarse en sí, en el yo, ya no tendrá que confiar en el mundo, todo lo que el mundo ofrece, ya no confiará en la educación del mundo, en las actividades de este mundo, en la riqueza de este mundo. Ya no confiará en la alimentación del mundo, ni en la música del mundo, ni en la vestimenta del mundo. Ya no confiará ni en la vida de las ciudades del mundo, porque todo está contaminado. Y solamente comenzará a confiar en Cristo como su Salvador personal, y permanecerá en Cristo por fe. Esa es la fe que necesitamos en este tiempo. Entonces, la fe es la base para dar los 12 pasos o para poder experimentar las 12 condiciones que son sencillas y el que está al alcance de todo ser humano. Para ser justificado o salvado, en otras palabras. Justificación es salvación, y salvación es vida eterna. Entonces necesita fe. Veamos entonces qué es lo que la mensajera del Señor estaba enseñando y advirtiendo al pueblo adventista sobre la salvación, sobre la justificación. Veamos en Materiales de Elena White de 1888, página 810-811. Dice así: reiteradas veces me ha sido presentado el peligro de nutrir como pueblo falsas ideas de la justificación por la fe. El pueblo adventista estaba en peligro de aceptar y de enseñar como pueblo falsas ideas de justificación por la fe,
falsas enseñanzas de salvación por fe y falsas enseñanzas de santificación por la fe. ¿Cuáles son esas falsas ideas? La falsa idea es no conocer ni presentar los 12 requisitos. Solamente algunas de ellas. Entonces, por eso el pueblo adventista o los adventistas personalmente no han podido ser justificados por la fe, no han podido recibir la salvación o la justicia de Cristo. ¿Qué es la justicia de Cristo? La justicia de Cristo es la vida perfecta de Cristo, una vida de obediencia permanente sin caer en pecado. Esa vida es la justicia de Cristo. El pueblo adventista recibió la oferta, el llamado de que tenían la última oportunidad en el Congreso de 1888 de aceptar a Cristo, su vida, su carácter, su amor. Y con ese carácter de Cristo, con ese amor de Cristo, con esa vida de Cristo, debían recibir la lluvia tardía que estaba comenzando a derramarse. Y con el poder de la lluvia tardía, debían llevar ese mismo mensaje a todos los religiosos de aquel tiempo, en otras palabras, a todas las iglesias de aquel tiempo, para que los sinceros pudieran unirse a todos aquellos que estarían predicando con poder el mensaje de justicia por la fe. Y en segundo orden, los adventistas que aceptarían este mensaje y todos los sinceros de todas las iglesias que aceptarían este mensaje, unidos debían dar el fuerte pregón, iluminar con la luz de la justificación por la fe todo el mundo. Todos los que no conocen la palabra de Dios debían haber escuchado y Cristo hubiera venido ya. Entonces la mayor evidencia está allí. Esa obra, ese trabajo, ese mensaje con poder no se llevó a cabo hasta hoy. Y segundo, Cristo no ha venido, es la mayor evidencia. ¿Por qué? Por nutrir ideas falsas de justificación por la fe, ideas falsas de salvación. Por eso sigue diciendo, durante años me ha sido mostrado que Satanás trabajaría de manera especial para confundir la mente en este punto. ¿Quién es el que trabajó? Satanás en el pueblo adventista para confundir en la presentación y en la comprensión del mensaje de salvación, de justificación por la fe. Se ha alargado
sobre la ley de Dios y ella ha sido presentada a las congregaciones casi de un modo tan destituido del conocimiento de Jesucristo y de su relación con la ley, como la ofrenda de Caín. ¿Cuál ha sido el otro problema para tener ideas falsas de justificación por la fe? De darle la mayor importancia a la ley de Dios. En otras palabras, de enseñar ampliamente de la obediencia a la ley de Dios, pero sin Cristo, destituido de Cristo. No lo relacionaron, dice, la ley con Cristo. Lo separaron a Cristo de la ley. Y lo cual, dice, es como la ofrenda de Caín. ¿Cómo fue la ofrenda de Caín? La ofrenda de Caín todos conocemos. Caín construyó el altar. Caín creía en Dios. Caín trajo la ofrenda. Pero el problema estaba en la ofrenda. Trajo lo mejor que había hecho, la mejor obra de su trabajo que había hecho, los productos de los mejores productos de la tierra, trajo para entregar, ofrendar y sacrificar a Cristo. ¿Y cuál fue la diferencia con la ofrenda de Abel? Abel también construyó el altar, creía en Dios y trajo un cordero, un corderito sin mancha que representaba a Cristo. En otras palabras, su fe, su confianza plena se depositó en Cristo, aceptó a Cristo y fue aceptado. Pero Caín confió, su fe estaba centrado en su obra, en lo mejor que había hecho, y no aceptó el símbolo de Cristo, el Cordero, y fue rechazado. Los judíos también en el tiempo de Cristo, los sacerdotes, fariseos, saduceos, escribas, todos ellos aceptaban la ley, enseñaban la ley, practicaban la ley. Pero cuando Cristo vino, que era el dueño de la ley, el dador de la ley encarnado, la ley viviente era Cristo. ¿Y qué pasó? Lo rechazaron a Cristo y se quedaron con la letra de la ley, cumpliendo la letra de la ley, con un corazón carnal, con naturaleza humana pecaminosa, porque la ley no puede limpiar el corazón, no puede cambiar la vida, la ley no tiene poder. La ley solo muestra la condición del ser humano como un espejo, dice el apóstol Santiago. Necesitaban de Cristo. Cristo, la fuente viva, dice, me abandonaron. En el estudio anterior hemos estudiado. 2 males hizo mi pueblo, dice. Me rechazaron y abandonaron, dice la fuente viva, Cristo. Y quedaron sin Cristo. Y en el año 70
Cristo no pudo hacer nada por el pueblo judío cuando los romanos invadieron Jerusalén. A los judíos, sus ceremonias, su ley, su obediencia a la ley, sus sacerdotes, su templo, no pudo salvarles. Sin Cristo. Eso mismo estaba aconteciendo en 1888. El pueblo adventista se apegó a la ley, al sábado. Y cuando los 3 mensajeros presentaron este mismo mensaje que estamos enseñando, que estamos estudiando, no quisieron aceptar el mensaje de la justicia por la fe. Ellos dijeron, nosotros estamos siguiendo la justicia por la ley. Y así rechazaron el mensaje, y al rechazar el mensaje, rechazaron a los mensajeros. Ellos, como Caín, se aferraron a las obras de la ley, lo que ellos trataban de cumplir. Hasta hoy, el adventismo, aún los protestantes evangélicos católicos, todos quieren ser religiosos con su propia fuerza, sin una fe verdadera. Por eso necesitamos estudiar de la fe. Claro que humanamente dicen, nosotros creemos en Dios, por eso hacemos los cultos, las ceremonias, las reuniones, por eso damos ofrendas, diezmos. Creemos en Dios, dice, por eso predicamos la palabra. Pero no pueden predicar, solo predican esporádicamente, temporalmente, se cansan y regresan a su trabajo, a sus afanes, a las cosas de este mundo. No hay fe, no hay la verdadera fe en Cristo. Solo Cristo puede dar poder para obedecer la ley. Pero si uno acepta a Cristo, tiene que renunciar a todo, estar dispuesto a dejar todo. Y Cristo engendra nueva vida por su Espíritu. El creyente que nace con el carácter de Cristo, con la imagen de Cristo, ahora sí puede cumplir la ley porque vive en el reino de la gracia, vive lleno del Espíritu Santo. Pero sin Cristo, sin el Espíritu Santo, sin amor, sin gracia, el ser humano, humanamente, carnalmente, por mejor intención que sea, por más sincero que sea, no va a poder cumplir la ley perfectamente. Siempre va a fallar. Por eso los líderes religiosos dicen, nosotros somos imperfectos. Una verdadera vida cristiana, una verdadera vida religiosa, no es vivir con un carácter imperfecto, es vivir con el carácter perfecto de Cristo, que es la justicia de Cristo, la vida de Cristo que se recibe por fe y gracia. Pero si no ha experimentado la justificación por la fe o el cambio de vida, la transformación, entonces el ser humano nunca va a poder cumplir la ley y nunca va a poder tener un carácter perfecto. Allí está la diferencia. Necesitamos entonces seguir estudiando para comprender. Sigamos la lectura del mensaje que se estaba presentando en 1888. Me fue mostrado que muchos se conservan lejos de la fe,
debido a las ideas confusas acerca de la salvación y porque los pastores han trabajado de manera errónea para alcanzar los corazones. En otras palabras, los profesos creyentes, dice, se han mantenido lejos de la fe, no tienen fe verdadera. ¿Por qué? Porque tienen ideas confusas acerca de la salvación. No está claro cómo es la salvación. Una de las ideas confusas es de creer de que hay que guardar sábado para salvarse. Hay que cumplir la ley para salvarse. Hay que asistir a las reuniones, a los cultos para salvarse. Hay que cumplir las ceremonias, los ritos para salvarse. Hay que dar ofrendas, diezmos para salvarse. Hay que predicar la palabra para salvarse. Esa es la idea confusa. No es así, sino el creyente necesita primero ser salvo, ser justificado gratuitamente, nacer a vida nueva del Espíritu, tener vida espiritual, tener a Cristo en el corazón limpio y puro, no egoísta, tener el amor de Dios, la ley escrita en el corazón, y permanecer en Cristo todos los días, cada hora, cada instante, y ser guiado, dirigido por el Espíritu Santo. Ahora sí, con el carácter de Cristo, el creyente podrá cumplir la ley de Dios, podrá guardar el sábado, porque ahora tiene nueva vida. Esa nueva vida es la vida de Cristo en el creyente. Es una vida santa. Por eso dice, el justo vivirá por la fe. El justo ahora, en Cristo, puede cumplir la ley, guardar sábado, dar diezmos, ofrendas, cumplir perfectamente las ceremonias, los ritos, como el bautismo, la cena, lavamiento de pies. Ahora sí, puede vivir en amor, que lleva a la unidad en la familia, en la iglesia. Ahora sí, puede predicar el Evangelio con poder, porque el Espíritu Santo le pondrá las palabras y le dará la fuerza, el poder y la sabiduría. Entonces es totalmente diferente la vida cristiana. La vida cristiana en Cristo por fe es fácil, pero cumplir la ley, la Biblia, los testimonios es difícil sin Cristo, sin vida nueva, sin el Espíritu, sin el amor, sin la sabiduría de Dios. ¿Y por qué no se ha llegado a comprender esto? Dice, es porque los pastores han enseñado erróneamente. El punto que durante años ha sido recomendado con insistencia a mi mente es la justicia imputada de Cristo. Para empezar la vida cristiana, por fe y gracia, experimentando los 12 pasos, el creyente primero debe recibir la justicia imputada. ¿Qué es la justicia imputada? La justicia imputada es ser aceptado por Dios y recibir una vida nueva en garantía
de la justicia de Cristo, en garantía de la vida de Cristo. Cristo al creyente que cree verdaderamente y está dispuesto a dejar todo, Cristo le garantiza delante de Dios para ser aceptado, perdonado, salvado y para recibir una vida nueva, eterna. No porque el creyente sea bueno, no porque el creyente sea santo, no porque el creyente tenga buenas obras, no, es pecador, pecaminoso, naturaleza pecaminosa, pero Cristo le garantiza con su vida perfecta. Es como si nosotros dijéramos, si uno quiere tener dinero para trabajar o para hacer una empresa o para cualquier cosa o para viajar, necesita dinero, $10,000 necesita y no tiene. Pero un amigo, un familiar o un hermano que tiene garantía, que tiene casas, empresas, bienes, viene y le garantiza al banco. Se presenta al banco con toda esa garantía y al banco le dice, Señor, mira, yo tengo garantía, yo le garantizo y usted, señores del banco, pueden prestarle los $10,000. Garantía. Entonces, en garantía de alguien, el ser humano que no tiene dinero recibe $10,000 del banco. Ahora, los $10,000 tiene que invertirlo, trabajarlo y hacerlo producir. Ese es el objetivo. Es más o menos parecido la salvación, la vida eterna, recibir la justicia, el amor, el carácter de Cristo, el Espíritu Santo. Todo eso el pecador no merece recibir, porque no es una buena persona, es pecador. Pero Cristo dice, yo garantizo, porque yo he vivido una vida perfecta como en carne humana en este mundo, con esa vida le garantizo. Y con mi muerte garantizo el perdón de sus pecados. Ahora dice, Padre, mi sangre, acéptalo como nuestro hijo nuevamente, para que sea adoptado, para que sea injertado, reconciliado con Dios. Por fe ahora es unido a Dios, a Cristo, en garantía de la vida perfecta de Cristo. Entonces es perdonado y recibe un cambio de corazón, cambio de mente, cambio de vida. Ahora tiene que vivir en esa nueva vida. Así como el que recibió el dinero del banco, los $10,000, tiene que trabajarlo, tiene que invertirlo, tiene que hacer producir. Así el verdadero cristiano ahora tiene que vivir en la justicia de Cristo, vivir en el carácter perfecto de Cristo, vivir en el amor de Dios, vivir en el Espíritu de Dios, vivir con la mente y la sabiduría de Cristo. Y ahora trabajar para Cristo. A eso se llama salvación, vida eterna, en garantía de Cristo. Pero ahora no termina el asunto allí. Esa salvación, esa vida nueva que recibe el creyente, está garantizado con la justicia impartida. Todos los días necesita recibir
justicia impartida, la vida de Cristo. Todos los días necesita el amor, necesita el carácter de Cristo, necesita la mente de Cristo, necesita la gracia de Cristo, necesita el Espíritu Santo para poder vivir como Cristo. A eso se llama santificación, adaptación para el cielo, idoneidad, preparación para vivir eternamente. Esa es la salvación verdadera en Cristo. Dios no está pidiendo que el hombre carnal, con naturaleza humana pecaminosa, con su mente carnal, con su preparación, que el hombre pueda obedecer, que el hombre pueda hacer las obras de Dios, que el hombre pueda predicar, que el hombre pueda amar, que el hombre pueda vivir en santidad. No está pidiendo al hombre carnal, porque sabe que el hombre carnal está contaminado con la lepra del pecado, con el cáncer del pecado. No hay remedio. El hombre pecador está torcido, y el sabio Salomón dice: lo torcido no se puede enderezar. También Juan Bautista dice: el mal árbol nunca va a producir buenos frutos. El hacha está puesto a la raíz y debe ser sacado desde raíz el mal árbol, el hombre carnal, el egoísta, y debe recibir vida nueva en garantía de Cristo. Jesús dijo: el odre viejo que representa a los religiosos debe ser desechado y necesita un odre nuevo para recibir vino nuevo, para que ahora sí sea un predicador, un mensajero con el carácter de amor de Cristo. Ese es el mensaje que se estaba presentando en 1888. Pero como el pueblo adventista enseñaba diferente a esto, ellos les pareció que ser salvo, recibir todo de gracia, sin obras de la ley, les escandalizó. Así como los judíos se escandalizaron y le crucificaron a Cristo, el pueblo adventista se escandalizó. Hoy en día también los pastores están trabajando de una manera errónea. Cuando este mensaje se predique con poder, se escandalizarán. Muy pocos reconocerán y dirán: hemos estado enseñando mal. Por eso los feligreses, los miembros, los creyentes en la iglesia no tienen poder, no tienen un carácter santo, no tienen un amor verdadero. Por eso no tienen sabiduría para predicar el evangelio. Reconocerán. Por eso la iglesia no se une. Por eso la iglesia no puede hacer obra misionera permanente y en una forma perfecta y productiva. Esa es la razón. Insistir en vivir la vida religiosa con fuerza humana, porque todo lo que el hombre hace siempre será imperfecto. Todo lo que el hombre cumple siempre será deficiente. Siempre todo lo que el hombre promete nunca cumplirá. Y la mensajera del Señor sigue diciendo: el punto que durante años ha sido recomendado con insistencia a mi mente es la justicia imputada de Cristo. He extrañado que este asunto no se haya vuelto el tema de sermones en nuestras iglesias, en todas las partes del país, siendo que tan constantemente
es realzado delante de mí y yo lo he convertido en un asunto de casi todo sermón y palestra que he proferido para el pueblo. La mensajera del Señor estaba diciendo, yo he escrito en los libros, yo he enseñado, pero no me han comprendido, dice. Este tema, la justicia imputada. El cristiano debe empezar la vida cristiana con una vida santa, con nueva vida, con una vida recta, con una vida buena, con una vida espiritual, con un carácter perfecto de Cristo, porque todo eso se recibe de gracia, porque Cristo nos garantiza. A eso se llama justicia imputada. Y luego, todos los días renovar y seguir recibiendo la justicia impartida. Pero el pueblo adventista dice, no comprendió. Ahora veamos en la página 818, Materiales de Elena White de 1888. Entonces, ¿por qué no comprendieron y aceptaron? Por falta de fe. Ellos no creían en la palabra tal como Dios lo estaba presentando. Tenían opiniones preconcebidas, creían en los pastores que enseñaban erróneamente, creían en los predicadores. Eso también hoy sigue aconteciendo. Sigamos con la lectura, que dice así. Oímos que son predicadas tantas cosas a respecto de la conversión de la persona que no son verdad. Vamos a leer de nuevo. Oímos que son predicadas tantas cosas al respecto de la conversión de la persona que no son verdad. Las predicaciones, dice, acerca de la conversión del nuevo nacimiento, no son verdad. Está mezclado la verdad con el error, la verdad con la comprensión humana. Entonces, ¿cómo es la verdadera conversión? Necesita conocer los 12 pasos. Por motivo de estudio, para que se comprenda y nunca se olvide uno, lo hemos dividido en 12 pasos. Porque estos 12 pasos que estamos estudiando no se dan en una secuencia, en un orden, no. Todas se producen al mismo tiempo porque son fe por fe. Todo es por fe. No hay parte humana. La parte humana es aceptar el llamamiento, aceptar los 12 pasos, aceptar el perdón, la salvación y estar dispuesto a dejar la vida antigua, el hombre viejo, el yo, el ego, la vida carnal. Esa es la parte del hombre. Fe en los 12 pasos y dispuesto a dejar todo. Eso es lo que no se ha enseñado claramente. Solo se enseña algunos pasos. Como por ejemplo, dice, acepta el llamamiento. ¿Crees en la palabra de Dios? ¿Te arrepientes? ¿Aceptas a Cristo? Y ya está. Entonces, incompleto. Por eso no es una conversión verdadera. Los hombres son enseñados a pensar que si alguien se arrepiente, será perdonado, suponiendo que el arrepentimiento es el camino y la puerta para el cielo. Ahí está. Solamente se da importancia, dice, al arrepentimiento. Y piensa que porque
el creyente dice que está arrepentido y reconoce sus pecados y acepta a Cristo, piensa que ya entró al camino angosto, entró a la puerta verdadera y ya está salvo. No es así. Que hay en el arrepentimiento cierto valor garantizado que compra el perdón para él. Dice, si te arrepientes, el Señor te perdona. Y acepta a Cristo, entrégate. Eso es todo. Un evangelio barato, porque se ha omitido, se ha rebajado las condiciones. Una de las mayores condiciones lo hemos colocado en el 7º paso y en el paso número 10, que dice, que ya vamos a estudiar en su lugar, renuncia. Y 10, entregar a Cristo el corazón, la mente, la vida entera y todo lo que uno tiene. Es decir, primero es renunciar a todo lo que uno es y todo lo que uno tiene. Pero las religiones que enseñan aceptar solo de palabra y con su vida a medias sigue trabajando para el mundo, viviendo para el mundo, buscándose la vida y solo una partecita de su vida a los cultos, a los servicios, a la predicación. Ahí está el problema. Y si hablamos de los bienes que posee, solamente dedicar, dice, un día, sábado, otros dicen domingo. No, los 7 días de la semana es del Señor y para el Señor. El que está convertido verdaderamente vivirá consagrado para Dios, porque el Espíritu dirigirá su vida. Es totalmente diferente. Y ahora con relación a los talentos, a los dones, habilidades, dicen que el creyente puede seguir dedicando, consagrando sus talentos, su preparación, su habilidad al mundo. Siga trabajando para el mundo, dice, con tal que traiga dinero, diezmo, ofrendas. Pero no, Cristo dice, ahora estás consagrado a Dios. Has recibido nueva vida, es del Señor. Has recibido talentos, habilidades, dones santificados, es del Señor. Y por último, los bienes, las riquezas, es del Señor. El cristiano es administrador. El administrador ya está planificado su vida. El 10% es para los predicadores también que no tienen con qué sufragar sus gastos de predicación. 10%. Y el 90% es para los pobres y para predicar el Evangelio, para que el creyente predique el Evangelio y necesita para vivir, para los gastos en predicar el Evangelio. El 100% es de Dios, no es de él. Pero en su vida antigua, del hombre viejo es todo de él, pero del hombre nuevo no es de él. A eso se llama entregar a Cristo el corazón, cuerpo, alma y espíritu, entregar a Cristo. Ya no es del creyente. Si yo soy cristiano, ya no es mío, es del Señor. Esos requisitos no se aclaran, no se dicen. Tienen miedo los predicadores, porque ellos tampoco no han experimentado. Ahí está el problema. Sigue diciendo, ¿puede el hombre arrepentirse por sí mismo? Ni siquiera el hombre puede arrepentirse. Entonces, ¿por qué dicen arrepiéntete? Hay que arrepentirse. No, necesita el Espíritu Santo para un verdadero arrepentimiento. Fe para un verdadero arrepentimiento.
Sigue diciendo, no más que puede perdonarse a sí mismo. Repito, ¿puede el hombre arrepentirse por sí mismo? No, más que puede perdonarse a sí mismo. Tampoco puede perdonar. Si pudiera arrepentirse, podría perdonarse. Pero no, el perdón es un don, es un regalo de Dios. El arrepentimiento también. Pero alguien se preguntará, ¿yo me he arrepentido? No, el hombre pecador no puede arrepentirse. Solo puede tomar la decisión. Solo puede usar su voluntad y decir, Señor, estoy dispuesto a arrepentirme y reconocer. Necesito tu sabiduría, tu Espíritu Santo. En otras palabras, el arrepentimiento es una obra buena, es para bien. Entonces, el hombre pecador, el hombre que su mente está malogrado, su corazón malogrado, todo malogrado, ¿puede hacer una obra buena de arrepentimiento? O nos preguntamos, ¿un vehículo, un coche, un carro malogrado, un motor malogrado, puede funcionar bien? De ninguna manera. Así el hombre pecador no puede arrepentirse bien, se arrepentirá mal, a medias. Judas también se arrepintió y lloró, aún devolvió el dinero, pero no estaba dispuesto a cambiar de vida. Pero Pedro sí, reconoció y se arrepintió y estaba dispuesto a cambiar su vida, y su vida cambió de allí en adelante. Pedro ahora era como Jesús, tenía la vida de Cristo, predicó un sermón lleno del Espíritu Santo, ganó 3,000, 5,000 almas. No el Pedro humano, carnal, el Pedro viejo, sino el Pedro nuevo en Cristo, lleno del Espíritu. Entonces, el hombre no puede arrepentirse completamente y correctamente. Lágrimas, suspiros, resoluciones, todo eso constituye apenas el apropiado ejercicio de las facultades que Dios le concede al hombre y el acto de alejarse del pecado en la regeneración de una vida que es de Dios. ¿A dónde está el mérito del hombre para ganar su salvación o para colocar delante de Dios algo que sea valioso y excelente? ¿Puede una ofrenda de dinero, casas, tierras, colocados en la lista del merecimiento? Imposible. Las ofrendas, los diezmos, casas, tierras, la predicación, todo dice, no puede comprar la salvación, sino que la salvación, la vida eterna, la vida de Cristo, un carácter perfecto, se recibe gratuitamente. Pero ahora el salvado vive para Dios, trabaja para Dios, administra el dinero para Dios, administra la casa para Dios. Su casa quizás será un sanatorio. Sus tierras quizás cultivará para dar comida a los que necesitan. Su dinero invertirá para predicar el Evangelio, para comprar libros, para viajar, para predicar. Porque es salvado, tiene el Espíritu Santo. Su naturaleza es dar. Tiene una nueva naturaleza. La naturaleza humana es pedir, juntar, buscar, ganar, acumular. Esa es la naturaleza humana. Pero la naturaleza divina es dar, es enseñar, es repartir, es compartir, es ayudar. Es la naturaleza divina. Es totalmente diferente. Sigamos leyendo en la siguiente página para poder ya terminar. 817 y 818. Dice así: hay el peligro
hay el peligro. ¿De qué? De considerar que la justificación por la fe le concede algún mérito a la fe. Cuando aceptamos la justicia de Cristo como un don gratuito, somos justificados. Muchos también dan mucho poder, podemos decir, a la fe. Todo porque tienen fe en Dios, que Dios es bueno, que Dios tiene poder, que Dios hace esto, que está bien. Pero la fe no tiene mérito, sino es la fe en Cristo. La fe que se une a Cristo. La fe que vence el egoísmo. La fe que vence la incredulidad. La fe que se aferra a Cristo y acepta el don gratuito de la vida nueva, de la salvación, de la vida eterna. Para el cristiano ya comenzó la vida eterna en esta tierra. Puede vivir una vida recta, santa, buena, gozoso, alegre, feliz, poderoso, lleno de amor, como Daniel y sus compañeros en Babilonia, como José en Egipto, como Moisés, que sacó al pueblo de Israel por fe de Egipto, como los patriarcas, como los reformadores, como los luteros, como Lutero, gratuitamente por medio de la redención de Cristo. ¿Qué es la fe? El firme fundamento de las cosas que se esperan y la prueba de las cosas que no se ven. Hebreos 11:1. La fe es algo que ya se ve anticipadamente sin que se realice todavía y se hará realidad. Es una aprobación del entendimiento a las palabras de Dios que lleva el corazón a una voluntaria consagración al servicio de Dios, lo cual dio el entendimiento, lo cual sensibilizó el corazón, lo cual primero llevó la mente a contemplar a Cristo en la cruz del Calvario. La fe entonces lleva a una consagración voluntaria al servicio de Dios. El que tiene fe verdadera se unió a Cristo y su vida está consagrado para servir a Dios. ¿Qué es servir? Trabajar para Dios, vivir para Dios. Ya no vive para sí, ya no vive para el hombre viejo, ya no vive para el mundo, ya no vive para nada. Vive para Cristo y para su prójimo. Fe es entregar a Dios las facultades intelectuales, someterle la mente y la voluntad, y hacer de Cristo la única puerta de entrada en el reino de los cielos. Fe es entregar a Cristo las facultades intelectuales. ¿Cuáles son las facultades intelectuales? Hay 4 facultades. Para algunos es 5. No importa sean 4 o 5. ¿Cuáles son? La voluntad, la razón, la conciencia, la imaginación y el juicio. Hay que entregarlo a Cristo, y Cristo lo santificará y nos dará una mente nueva, y trabajaremos solamente para Cristo. Amar a Dios con la mente, dice, con el corazón, y someter la mente y la voluntad a Cristo. Por eso el hombre carnal, el yo egoísta, ya no hace su voluntad, debe morir. Ya no sigue sus planes, sus deseos. Ya no ama el mundo, ya no busca las cosas de este mundo. ¿Por qué? Porque está condenado a morir cada día. El nuevo creyente tiene nuevas facultades, mente nueva, voluntad santificada unida a Cristo, razón santificada recta, voluntad santificada
conciencia santificada que escucha la voz del Espíritu Santo, imaginación purificada, mente santa. Ese es el resultado de la fe. Si la fe no produce eso, entonces no es fe verdadera, es una fe superficial, es una fe solamente intelectual, una fe solamente de palabras. Que Dios bendiga su palabra. Gracias por vuestra atención. Gracias a Dios. Hasta el próximo estudio. Amén. Así sea el Señor.